económicamente a nosotros, ¿cómo nos va a ir? Es decir, ya estamos en un año nuevo. Y estamos con Ricardo Rodríguez Silvero. Ricardo, muy buenos días. Te saludamos de Cáritas y muy feliz año 2019. Buen inicio de año, Carlos Martini, a la audiencia también. Gracias, muy amable. Ricardo, ¿se pueden señalar ya a nivel de Paraguay algunas tendencias para este año que comenzó? Sí, las tendencias son las siguientes. La fortaleza macroeconómica permanecerá, lo que significa que vamos a tener crecimiento económico nuevamente del 4% o más incluso. Eso es necesario, pero no suficiente, porque ese crecimiento económico tiene que ser equitativo y no lo es todavía. Pero ya es un buen anuncio decir que el crecimiento económico permanecerá algo por encima del 4%. Y noticia también muy buena es que el nivel de la inflación estará por debajo del 4%. Esos dos datos ya inspiran nuevamente fortaleza económica para este año, porque la oferta monetaria está bajo control, los créditos están cada vez más asequibles en términos de costos, aunque no lleguen todavía a todas las áreas geográficas del país. Hablo de los créditos oficiales. Afortunadamente están las cooperativas de ahorro y crédito que llegan hasta los últimos rincones de la República ofreciendo créditos baratos, ¿no? También está el Banco Nacional de Fomento, pero el Banco Nacional de Fomento llega generalmente solo a las grandes poblaciones rurales. Las cooperativas de ahorro y crédito lo hacen hasta las poblaciones pequeñas incluso. Y aparte de eso tenemos una previsibilidad relativamente fuerte del tipo de cambio. Sabemos que Guaraní seguirá con muy poca devaluación este año, muy por debajo de la devaluación mejorada que se instala en Brasil con Bolsonaro. Es decir, Brasil va a seguir devaluando, pero ya, y Paraguay va a seguir devaluando aún menos que Brasil. El caso problemático va a seguir siendo la Argentina, que sigue con altos índices de devaluación. Eso nos afecta mucho, sobre todo a nivel de la microeconomía. Pero sigamos hablando de la macroeconomía, Carlos Martini. La ley de responsabilidad fiscal no solamente va a ser respetada, sino que al parecer vamos a poder estar algo por debajo del tope máximo, que es del 1,5% del Producto Interno Bruto, que equivale a $600 millones más o menos. O sea que en términos de fortaleza macroeconómica, Carlos Martínez, estamos muy bien. Pero el problema está en la microeconomía, que es multitudinaria. La microeconomía es la que tiene que ver con el almacén de don Manolo, la despensa de doña Francisca, el taller mecánico de don Luis, es decir, ese tipo de gente emprendedora a nivel urbano y que es conocida con el nombre de microempresarios. En el lenguaje tributario son las empresas unipersonales, ¿verdad? O empresas familiares. Y a nivel rural son los microproductores rurales que se dedican generalmente a productos agrícolas o ganaderos o forestales. Y aparte de eso, de los microproductores rurales, están también los pequeños, y si uno suma los micro y los pequeños a nivel urbano y a nivel rural, se va a dar cuenta que la situación ahí está solamente regular y en algunos casos está muy mal, porque esas son las empresas que dependen de la coyuntura en Argentina y en Brasil. La coyuntura en Brasil puede mejorar ahora. La coyuntura en Argentina es todavía de total incertidumbre. Probablemente tengamos un año igual de malo que el año pasado, con algunas mejoras en ciertos rubros en la Argentina. Pero mientras la Argentina no se recupere del todo, vamos a seguir teniendo problemas de ventas de empresas medianas y pequeñas que exportaban a la Argentina o que vendían a turistas argentinos. Eso dejó de ocurrir prácticamente, y eso coloca en una situación postrada o de postración a los microempresarios urbanos o empresas unipersonales. Y la cuestión social, Carlos Martínez, sigue siendo muy preocupante, y este año 2019 probablemente mantengamos una población pobre por debajo del 30%, actualmente está más o menos en el 28%. Esos son
algo menos de 2 millones de personas. Es mucho eso para un país de 7 millones. Y lo que es preocupante es que la población indigente, que no tiene nada que ver con indígena, sino con la miseria extrema, con gente que no tiene lo suficiente para comer ni para vestirse, por supuesto, hay gente sin techo, es la que huye a las zonas más altas cuando se producen las inundaciones, por ejemplo, para hablar en lenguaje claro. Esa gente va a seguir igual que en el año 2018. Yo no veo que pueda haber mejoras en términos generales, a pesar de que en los estratos medios sí se producen mejoras. La parte superior de la clase media, por ejemplo, está gozando de una movilidad vertical ascendente, subiendo a posiciones superiores, pero con la ingrata sorpresa al llegar a un destino más alto, que sus ingresos no son lo suficiente para atender los gastos relacionados con salud y educación, que son fundamentales para la gente de clase media. Entonces se sienten inseguros en el nuevo nivel y algunos de ellos se precipitan hacia abajo nuevamente. Pero en líneas generales se puede decir que la parte superior de la clase media mejora su posición este año 2019, probablemente con ese crecimiento de más del 4%. Y los estratos encumbrados, que son los todopoderosos, seguirán acumulando fortunas, ¿verdad? Después hay que tener en cuenta en la cuestión social que el número de subempleo va a ser relativamente alto, va a estar siempre por el 20% más o menos de la gente que trabaja o que quiere trabajar y trabaja a medias, por eso se llama subempleo. Y el desempleo va a estar oscilando en torno al 7%, que sigue siendo alto también. Y aparte de eso, la protección social, Carlos Martínez, sigue dejando mucho que desear. Gente con seguros de enfermedad y de jubilaciones llega como mucho al 20% de la población trabajadora, y ese es un nivel muy, pero muy bajo. Y los pronósticos no hablan de grandes mejoras en la ampliación de la protección social. Y por último, Carlos Martínez, y lo más desesperante es que la situación ambiental es y sigue siendo y seguirá siendo un caos. Paraguay se ha convertido ya en el país más depredador de bosques del mundo. Eso altera totalmente nuestro hábitat natural. Hay más precipitaciones que de costumbre, hay más inundaciones que de costumbre, es decir, aumenta la cantidad de gente en la miseria, es la consecuencia más directa. Y también hay que señalar que el procesamiento de residuos orgánicos, líquidos y sólidos deja mucho que desear. Es muy poca la cantidad de población urbana que está, digamos, gozando del servicio de recolección de basura y de deposición a destino final de residuos líquidos. En otras palabras, el servicio alcantarillado deja muchísimo que desear. Y eso se nota incluso en las zonas más VIP de cualquier ciudad. En el caso de Asunción vemos nosotros que hay en la zona de Aviadores del Chaco y Santa Teresa, que es la zona VIP por excelencia, o sea, la zona de lujo, con las torres altas y los restaurantes y los hoteles creciendo a una velocidad extraordinaria. Resulta que el servicio de recolección de residuos orgánicos, líquidos, sólidos ahí es realmente lamentable, a punto que cuando se produce una lluvia fuerte en temporadas de verano, por ejemplo, tormentas de verano, y sube todo eso a la superficie y pasa la tormenta, queda una pestilencia insoportable en la zona más moderna de Asunción. Y eso es un ejemplo claro de que la situación del alcantarillado va a seguir siendo dramática este año 2019, con el agravante de que el nivel de toxicidad, o sea, de elementos tóxicos en aire, aguas, suelo y subsuelo, seguirá siendo alto, porque no hay ninguna campaña que en la práctica ayude a que, por ejemplo, se eliminen los fungicidas, bactericidas, todo ese tipo de elementos SIDAs en el sentido técnico medicamentoso
abuso de la presión. Es decir, se siguen fumigando las áreas de cultivos de soja, por ejemplo, con tóxicos que son fatales no solamente para los microorganismos de esas zonas y sus alrededores, sino también para la población humana. Es decir, mientras nosotros no tengamos conciencia de que los tóxicos fumigando plantaciones, así como los tóxicos que se vierten simplemente en arroyos y sus afluentes en las zonas urbanas, eso perjudica directamente la salud de la población y en algunos casos la mata. Es decir, hay casos concretos de víctimas de exceso de toxicidad en el aire en varias zonas del país y hay que tener cuidado con eso. En otras palabras, Carlos Martínez, es difícil dar un análisis breve sobre lo que nos espera en el año 2019, porque algunas cosas son muy buenas, otras son solo regulares y otras son malas para este año 2019. Eso depende del tópico o del área o del segmento que uno analice. Estoy anotando, en un momento dado, señalaste con respecto al medio ambiente, es así, somos el país más deforestador del mundo. Somos uno de los más depredadores de bosques del mundo. Si nos fijamos lo que ha ocurrido con la región oriental de nuestro país en los últimos 20 años, eso es realmente alarmante, pero lo peor del caso es que la zona boscosa, en esa franja verde paralela al río Paraguay hacia el norte, está también echándose bosques a diestra y siniestra sin que ninguna autoridad detenga eso. Con razón. Y el otro punto que te quería consultar, cuando hablamos de la macroeconomía y la microeconomía, y mencionabas el nivel de empleo, de desempleo importante, 7%, y un subempleo del 20%, la pregunta es, en un país como Paraguay, ¿qué áreas habría que priorizar que generen empleo? Y yo creo que el sector público y el sector privado juntos deberían aunar esfuerzos ahí para aumentar la oferta de puestos de trabajo, también y sobre todo para mano de obra no calificada, Carlos Martínez, es decir, también para gente que no sabe hacer nada, entre comillas, ¿no? Porque realmente que el bolsón más pobre de la pobreza extrema se da en ese grupo de gente que no tiene adiestramiento, que no tiene conocimientos técnicos, que es semi-analfabeta o analfabeta total, ¿verdad? Entonces, si queremos realmente disminuir la miseria, porque parte de la pobreza la estamos disminuyendo a nivel de estratos medios, ¿verdad? Tendríamos que poner énfasis en la creación de puestos de trabajo para mano de obra no calificada también, ¿verdad? Y eso se puede poner como ejemplo para tomar un sector clásico de la construcción. No es necesario pensar siempre en torres altas o en restaurantes de 5 estrellas, ni en hoteles de lujo, ni en restaurantes de lujo, sino que hay que pensar a nivel de la gente pobre también, ¿verdad? En las áreas rurales, por ejemplo, existen todavía poblaciones rurales que están literalmente detrás de los bosques y que no tienen ningún acceso, pero ninguno, al próximo camino de tierra. Todavía hay que entrar a machetazo limpia y para abrir senderos en la maleza y llegar hasta el próximo camino de tierra. En las comunidades rurales existen poblaciones cercanas que pueden ayudar con presupuesto propio a abrir camino en el bosque para que puedan llegar hasta el camino de tierra. Y en el camino de tierra hay que mejorar también con máquinas especiales esos caminos y crear zanjas que permitan que la lluvia corra y no se estacione en un lugar determinado. Eso requiere muy poco presupuesto y eso también crea puestos de trabajo para gente que no sabe hacer casi nada, ¿no? Pero aparte de eso, los caminos de tierra y las zanjas van mejorándose ciertamente en los últimos años y hay que seguir mejorándolos con caminos empedrados y con la construcción de cunetas, ¿verdad? Para la construcción de caminos empedrados y de cunetas no es necesario ser un capo en tecnología de mano de obra, ¿no? Ahí la gente común y silvestre que no sabe hacer gran cosa, se las puede contratar y concentrar en esas áreas de infraestructura que son tan necesarias para nuestro país. Y en aquellos caminos que ya están empedrados o que están mal empedrados, también se puede ya
ir aplicando cemento o asfalto para mejorar el acceso de esa población, para mejorar el acceso de sus productos al mercado próximo, ¿verdad? Y todo eso no requiere mayor especialización de la mano de obra, al igual que tampoco la construcción de muros o la construcción de viviendas sencillas para programas de creación de viviendas para gente de escasos recursos. Vemos que las escuelas, por ejemplo, algunas de ellas se están desmoronando, ¿verdad? Allí tampoco hace falta mucha tecnología o capacidad de mano de obra. Eso se puede lograr con escasa preparación. Y en otras palabras, solamente para tomar el sector de la construcción, hay que decir también que los empresarios de la construcción hace rato que están poniendo en práctica un servicio de recolección de mano de obra desempleada por las zonas rurales, de llevarlos en camiones hasta la próxima área de trabajo para construir caminos de tierra o empedrados sobre caminos de tierra o asfalto o cemento sobre empedrados. Es decir, ellos mismos están desplazándose con mano de obra desocupada por el ambiente rural, estableciendo en la práctica algo así como una escuela móvil que hace posible que esos desempleados a nivel rural puedan obtener un puesto de trabajo en la construcción de obras básicas de infraestructura. Eso, Carlos Martínez, es apenas un ejemplo. Se puede poner como ejemplo también el sector de textiles y confecciones. Pero yo creo que para ejemplo basta el de la construcción. Se puede en la práctica poner vigente un programa masivo de creación de puestos de trabajo, trabajando juntos en el sector público y el sector privado, de tal forma que la gente en miseria pueda tener alguna esperanza de que en este año 2019 les pueda ir mejor. Fundamental. Quiere decir que finalmente, Ricardo, que el sector alto, el estrato alto de la clase media es un sector que sí se desarrolla, por supuesto, la clase alta, y que a partir de una cierta clase media baja es cuando comienzan los problemas. Exactamente. La parte media baja de la clase media es la que sigue teniendo problemas, y desde luego la clase muy baja, es decir, esos estratos inferiores de la pirámide social son los que peor están pasando. Y esto que ocurre no es por casualidad, sino que todo el modelo económico y las políticas públicas están concentradas en que los beneficios del progreso económico y social, en su mayor parte, vayan en beneficio nuevamente de los estratos superiores. Es decir, no es ninguna casualidad que la acumulación de capital y de fortuna en los estratos superiores sea cada vez más grave. Como siempre, un gran saludo y feliz año, Ricardo. Igualmente, Carlos Martínez. Gracias. Era Ricardo Rodríguez Rivero, economista, con respecto a lo que significa previsión para el año que se inició.